Hay un libro que tiene 700 años de antigüedad y que en este momento, mientras tú escuchas esto, está describiendo con una precisión que hiela la sangre, exactamente lo que está ocurriendo en el mundo. No estamos hablando de interpretaciones forzadas, no estamos hablando de coincidencias convenientes. Estamos hablando de un hombre que caminó por las calles de una ciudad que hoy llamamos Jerusalén, que cerró los ojos, que vio algo que ningún ser humano de su época podía imaginar y que lo escribió con tanta exactitud que cuando lo lees en 2026 tienes que detenerte, tienes que releer las palabras, tienes que preguntarte cómo es posible que alguien lo supiera. Piénsalo por un momento cuando Isaías escribió estas palabras. No existía Estados Unidos, no existía Rusia, no existía ningún concepto de inteligencia artificial, de armas nucleares, de redes sociales, de cambio climático. El mundo más grande que conocía cualquier habitante de Jerusalén en esa época tenía el tamaño de un viaje en camello de pocas semanas. Y aún así, lo que este hombre escribió describe con una precisión que desafía la estadística, el mundo exacto que tú y yo habitamos hoy. Su nombre era Isaías. Y lo que escribió no era poesía vaga ni metáfora, era un mapa de este momento exacto que tú y yo estamos viviendo. Un mapa que describe líderes que nadie esperaba, imperios del norte que ruge como osos heridos, naciones que se desintegran desde adentro, el tablero de una guerra que el mundo lleva décadas temiendo, una inteligencia que no es humana y que ya está tomando decisiones que afectan a millones y una tierra que cobra su deuda de maneras que ya no podemos ignorar. 6 profecías, 6 advertencias que llevan milenios esperando ser comprendidas. Y el momento en que vivimos es el primero en la historia donde todas ellas se están cumpliendo simultáneamente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás a punto de escucharte impacta, si en algún momento sientes ese escalofrío de reconocimiento, ese instante en que algo antiguo resuena con algo que conoces del mundo actual, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compártelo. No porque seamos un algoritmo que necesita números, sino porque este tipo de contenido necesita llegar a quienes están listos para recibirlo. Y si estás aquí, probablemente lo estás. Ahora cierra el ruido del mundo por un momento, porque lo que Isaías vio hace 2700 años está sucediendo ahora mismo. Y ya no hay forma de no verlo. Profecía 1. El líder inesperado. Hay un capítulo en el libro de Isaías que durante siglos desconcertó a los estudiosos, no porque fuera difícil de leer, sino porque era demasiado específico, demasiado detallado para referirse únicamente al pasado. En el capítulo 45, versículo 1, Isaías escribe sobre alguien a quien llama el ungido de Dios. Y la descripción es perturbadora porque este ungido no es un sacerdote, no es un profeta, no es alguien que pertenezca al pueblo de Israel, ni que conozca sus leyes, ni que hable su idioma. Es un extraño, un outsider, alguien que viene de afuera del sistema religioso y político establecido. Y sin
embargo, Dios lo llama por nombre. Le dice que irá delante de él, que enderezará los lugares torcidos, que quebrará puertas de bronce y romperá cerrojos de hierro. El texto dice, literalmente, dice el Señor a su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para subyugar naciones delante de él. Yo marcharé delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Puertas de bronce, cerrojos de hierro, las estructuras que el poder establecido usa para protegerse, las fortalezas del orden institucional que nadie se ha atrevido a tocar y este hombre las va a romper. Ahora piensa en esto con honestidad, más allá de tu posición política, más allá de lo que sientas personalmente sobre él. El 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca contra todos los pronósticos, después de una condena penal sin precedentes en la historia de Estados Unidos, después de 2 impeachments, después de que prácticamente cada institución del poder establecido se volcara en su contra y regresó. Trump no religioso en el sentido convencional, no. Cita las escrituras, no viene del establishment eclesial ni del político tradicional. Es exactamente lo que Isaías describió como el ungido inesperado, alguien que el sistema no creó y al que el sistema no puede controlar. Pero aquí está lo que hace. Esta profecía verdaderamente extraordinaria. El ungido al que Isaías describe en el capítulo 45 tiene un nombre, Ciro. Ciro de Persia fue un rey pagano, alguien que adoraba a otros dioses, que venció al imperio babilónico y que de manera completamente inesperada liberó a los judíos de su cautiverio y les permitió regresar a su tierra y reconstruir su templo. Un líder gentil con poder inmediato, con mandato de derribar estructuras establecidas, cumpliendo un propósito que no entendía completamente, pero que tenía consecuencias eternas. Trump movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, algo que decenas de presidentes prometieron y ninguno hizo. Reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Impulsó los acuerdos de Abraham, normalizando relaciones entre Israel y naciones árabes que llevaban décadas en enemistad abierta, como hizo por Israel lo que nadie antes se había atrevido a hacer. Pero Isaías no termina la historia con el triunfo del ungido. En el capítulo 14, el profeta describe lo que sucede cuando el instrumento completa su función, cuando el líder que fue levantado para un propósito alcanza su cenit y comienza el descenso. Las palabras son duras. Hablan de un cetro que se quiebra, de un poderoso que cae, del momento en que el instrumento ya no controla las fuerzas que desató. Y eso nos lleva a la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos, no sobre Trump, el hombre, sino sobre el ciclo que representa, porque Ciro también tuvo su cenit y después de Ciro vinieron las divisiones, las guerras, la destrucción del templo que él había permitido reconstruir. La profecía no. Dice que el instrumento fracasa. La
profecía dice que el instrumento cumple su función y que lo que viene después depende de lo que el pueblo hace con la oportunidad que ese instrumento abrió. En 2026, la pregunta no es ¿quién gobierna Estados Unidos? La pregunta es ¿qué se hace con las puertas que ya han sido abiertas? Porque una puerta derribada es tanto una entrada como una salida, y lo que cruza puede ir en cualquier dirección. Profecía 2. La vara del norte. Para entender esta profecía, necesitas entender cómo pensaba Isaías sobre la geografía del poder. En el mundo que él conocía, el norte no era simplemente una dirección en el mapa. El norte era el lugar de donde venían las amenazas. El norte era el frío, el peligro, la fuerza bruta que descendía sobre las naciones civilizadas, como un invierno sin misericordia. Y la superpotencia del norte en la época de Isaías se llamaba Asiria. Asiria era el imperio romano de su tiempo, pero más despiadado. Sus ejércitos arrasaban ciudades enteras, deportaban poblaciones completas a territorios desconocidos para quebrar cualquier posibilidad de resistencia organizada. Sus tácticas de guerra psicológica eran tan sofisticadas que muchas naciones se rendían simplemente ante el rumor de su avance. Era el poder que hacía temblar al mundo conocido. Y Dios le dijo a Isaías algo que debió haberle perturbado profundamente. Le dijo que Asiria no actuaba por voluntad propia. Le dijo que Asiria era su instrumento, su vara, la herramienta con la que ajustaba las cuentas de las naciones que habían abandonado la justicia. El texto del capítulo 10 es inequívoco. Oh Asirio, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Una vara de furor, un instrumento de ira, no una potencia que actúa con autonomía moral, sino una fuerza que sin saberlo está ejecutando un ajuste de cuentas más grande que ella misma. Ahora mira el mapa del mundo en Liancien Lin Arcelio. Rusia ocupa en el tablero geopolítico contemporáneo exactamente el mismo lugar arquetípico que Asiria ocupaba en el de Isaías, una potencia del norte inmenso y frío, con un líder que habla abiertamente de restaurar una grandeza imperial que el mundo moderno le arrebató. Un país que ha cruzado fronteras que los analistas internacionales juraban que nunca cruzaría, un país que ha desafiado uno por uno todos los principios del orden que Occidente construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin no es un personaje que se pueda reducir a la caricatura del villano de película. Es algo más complejo y por tanto más peligroso. Es un hombre gobernado por agravios históricos reales, por la memoria de la humillación rusa posterior a la Guerra Fría, por una narrativa de civilización que choca de frente con la narrativa occidental y que tiene la paciencia estratégica de quien ha jugado el largo juego durante más de 2 décadas. Ha dicho públicamente que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, no como dato histórico neutral,
sino como declaración de intención, como anuncio de que su misión histórica es revertir ese colapso, restaurar la grandeza imperial rusa, reconstruir la esfera de influencia que Rusia perdió cuando el muro de Berlín cayó y Occidente celebró, como si la historia hubiera terminado. Y en 2026 ese largo juego ha llegado a su momento de mayor tensión. La guerra en Ucrania, que los analistas occidentales predijeron que duraría semanas, lleva ya años consumiendo vidas, recursos y estabilidad en toda Europa. Las amenazas nucleares rusas han dejado de ser retóricas. Los movimientos militares en las fronteras ya no son ejercicios de intimidación y detrás de Rusia se ha formado un bloque que nadie en el mundo occidental supo anticipar con suficiente seriedad. China, Irán, Corea del Norte, todos orbitando alrededor de Moscú como planetas alrededor de un sol más oscuro. Isaías describe en el capítulo 13 una visión que pone la piel de gallina cuando la lees hoy. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos de Naciones Reunidas. Vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos. Él, Señor, y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra de lo postrero de los cielos. En la cosmología de Isaías, ese era el extremo del mundo conocido. Era precisamente donde hoy se extiende el territorio ruso, ese vasto espacio que va desde Moscú hasta el Pacífico, que cubre 11 usos horarios, que tiene más frontera ártica que ninguna otra nación sobre la tierra. Pero la profecía sobre la vara tiene un final que Asiria nunca vio venir, porque después de que la vara cumple su función, la vara misma es quebrada. En el capítulo 10, Isaías describe cómo Dios, después de usar a Asiria como instrumento de juicio, voltea su mirada hacia Asiria misma y le cobra los excesos de su brutalidad. La pregunta que resuena en 2026 no es si Rusia seguirá siendo una potencia desestabilizadora. La pregunta es, ¿cuánto daño puede hacer una vara antes de que se quiebre? Y si una vara se quiebra de manera violenta, ¿qué hace con todo lo que estaba sosteniendo? Profecía 3, el colapso desde adentro. Esta profecía es diferente a las anteriores. Las otras hablan de potencias que avanzan, de fuerzas que se expanden, de líderes que conquistan. Esta habla de algo más silencioso y más aterrador, la manera en que una nación puede destruirse completamente sin que ningún enemigo externo le dispare un solo tiro. En el capítulo 3 del libro de Isaías, el profeta recibe una visión sobre el colapso de una sociedad y la describe con una precisión sociológica que debería hacer a cualquier científico social moderno preguntarse cómo es posible que un hombre de hace 2700 años entendiera tan bien los mecanismos del desmoronamiento institucional. El texto dice, el Señor quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el fuerte, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta. Y pondré jóvenes por príncipes y muchachos,
serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Fíjate en la secuencia. Primero, desaparece el sustento, la base económica que mantiene a la sociedad funcional. Luego desaparecen los líderes competentes y los reemplazan personas sin la experiencia ni la sabiduría necesaria para gobernar. Después viene la inversión de todo orden. Los que deberían respetar se rebelan. Los que deberían construir destruyen. La sociedad colapsa en violencia horizontal. Y luego viene el versículo 12, que es quizás el más perturbador de todos. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Líderes que engañan, líderes que tuercen los caminos, líderes que destruyen lo que tocan mientras proclaman con cada discurso que están construyendo el paraíso. ¿Necesitas un ejemplo contemporáneo perfecto de esto? Venezuela. Venezuela fue durante décadas la nación más próspera de América Latina. Tenía las reservas de petróleo más grandes del mundo, superando incluso a Arabia Saudita. Una clase media próspera que viajaba, que compraba carros, que mandaba a sus hijos a universidades en Europa y Estados Unidos. Era el país al que el resto de la región miraba como modelo de posibilidad. Caracas tenía una vida cultural vibrante. Sus universidades producían ingenieros, médicos y científicos que se contaban entre los mejores del continente. Su democracia, aunque imperfecta como todas las democracias, funcionaba. Los partidos alternaban el poder. Había prensa libre, había libertad de movimiento, había esperanza. Hoy más de 7 millones venezolanos han abandonado su país. No huyeron de una guerra. No escaparon de un desastre natural. Huyeron de exactamente lo que Isaías describió: el colapso sistemático de una sociedad que se dejó guiar por líderes que engañaban y torcían los caminos. El chavismo tomó una nación rica y la transformó en una nación pobre con una velocidad que desafía la lógica económica, no porque no tuviera recursos, sino porque los mecanismos de destrucción que Isaías describe, el reemplazo de la competencia por la lealtad ideológica, la inversión de todo orden funcional, la corrupción institucionalizada como sistema de gobierno, son más poderosos que cualquier riqueza natural. Nicolás Maduro gobernó en 2026 sobre un país donde la electricidad es un privilegio, no un servicio, donde los hospitales no tienen medicamentos, donde los maestros ganan menos en un mes de lo que un turista gasta en un café en cualquier capital latinoamericana. Y mientras tanto, la élite del régimen tiene mansiones en Caracas que permanecen vacías porque sus dueños prefieren vivir en Miami, en Madrid, en cualquier lugar donde las consecuencias de sus propias políticas no los alcancen. Isaías lo vio en el capítulo 5. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Muchas casas han de quedar asoladas.
grandes y hermosas sin morador. Casas grandes y hermosas sin morador. Una nación rica vaciada de sus habitantes. Las palabras tienen 2700 años y describen con exactitud fotográfica lo que cualquiera puede ver si pone Caracas 2026 en un buscador. Pero Venezuela no es solo una tragedia venezolana. Venezuela es el espejo en el que cualquier nación debería mirarse cuando empieza a notar los primeros síntomas del colapso. La polarización extrema que hace imposible el diálogo, el desplazamiento de la competencia por la ideología en las instituciones del Estado, la concentración del poder en manos de quienes no rinden cuentas a nadie, la captura de los medios de comunicación por el poder político. Estos síntomas no tienen nacionalidad, no tienen ideología exclusiva en 2026. Si miras honestamente a tu alrededor, puedes ver distintos grados de esos síntomas en más de una nación, que se crea salvo de ese destino. Isaías no profetizó solo sobre Venezuela, profetizó sobre el patrón. Y el patrón se repite porque la naturaleza humana se repite, porque los mecanismos del poder corrompido son los mismos en el siglo antes de Cristo que en el siglo X1 después. Y porque las advertencias que nadie quiere escuchar son precisamente las que cuando se ignoran terminan cumplidas al pie de la letra. Profecía 4.4, el tablero del Apocalipsis. Hay algo que los historiadores llaman el problema de la escalada. Es el fenómeno por el cual dos potencias que ninguna de las dos quiere, la guerra, se van acercando al conflicto, paso a paso, cada una tomando decisiones que en su propio contexto parecen racionales y defensivas, hasta que en algún momento alguien cruza una línea que desencadena lo que ambas partes decían querer evitar. Ocurrió en 1914, las principales potencias de Europa no querían una guerra mundial. Tenían tratados de comercio, familias reales entrelazadas, intereses económicos compartidos, y aún así una chispa en Sarajevo encendió un polvorín que nadie supo apagar hasta que 40 millones de personas habían muerto. En 2026, el tablero geopolítico tiene una geometría que hace que 1914 parezca simple. Isaías lo describió en el capítulo 24, con palabras que no eran metáforas, sino visualizaciones. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada, ipsilon completamente saqueada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Quebrantaron el pacto sempiterno. Los tratados que el mundo construyó después de la Segunda Guerra Mundial para que algo así nunca volviera a suceder están siendo erosionados uno a uno. El orden internacional basado en reglas, en fronteras que se respetan, en la soberanía de los estados, en el derecho internacional como árbitro de los conflictos. Ese orden está siendo desafiado desde múltiples frentes simultáneamente. Primer frente, Europa del Este. La guerra en Ucrania ha empujado a la OTAN y a Rusia
a una proximidad peligrosa que ningún protocolo de seguridad de la Guerra Fría habría permitido. Armas occidentales atacan objetivos en territorio ruso. Rusia amenaza con respuestas nucleares tácticas que hace 2 años habrían sido impensables. Pronunciar en voz alta la línea entre conflicto regional y conflicto global se ha vuelto tan delgada que algunos analistas ya no están seguros de que exista. Segundo, frente al Pacífico, Xi Jinping ha declarado que la reunificación de Taiwán con China continental es un imperativo histórico no negociable. Estados Unidos ha reafirmado que defenderá Taiwán. Aquí tienes 2 potencias nucleares en trayectoria de colisión directa sobre un territorio del tamaño de Maryland que produce el 90% de los chips semiconductores más avanzados del planeta. Una guerra sobre Taiwán no. Sería solo una guerra militar, sería el colapso de la economía global, tecnológica, en cuestión de semanas. Tercer frente, el Ártico. Y aquí es donde la profecía se vuelve extraordinariamente específica. En el capítulo 41, Isaías escribe sobre alguien que viene del norte, de las regiones heladas, y que invoca un nombre poderoso. El norte, en la cosmología bíblica, siempre representa el lugar de donde vienen las amenazas más grandes, las fuerzas más frías y más implacables. ¿Por qué Trump insiste en Groenlandia con una obsesión que el mundo no acaba de entender? No es una excentricidad inmobiliaria. Quien controla Groenlandia controla las rutas de misiles intercontinentales entre Rusia y América del Norte. Controla los sistemas de alerta temprana que dan los minutos críticos de advertencia en caso de un ataque nuclear. Controla las nuevas rutas marítimas que el derretimiento del Ártico está abriendo y que van a redefinir el comercio global en las próximas décadas. Controla reservas de minerales estratégicos que el mundo necesitará para construir la infraestructura tecnológica del siglo XXI. Pero hay algo más que pocos mencionan. Groenlandia tiene agua dulce en un mundo donde las guerras del futuro se pelearán tanto por agua como por petróleo. Ese recurso tiene un valor estratégico que los mapas de hoy todavía no reflejan completamente. Groenlandia no es un capricho. Groenlandia es la pieza de ajedrez que cambia el resultado del juego. Isaías en el capítulo 2 describe una visión que sus contemporáneos debieron haber encontrado absolutamente incomprensible y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Gente metiéndose en cavernas, en búnkeres subterráneos. Los multimillonarios de Silicon Valley están construyendo complejos de supervivencia en Nueva Zelanda con pistas de aterrizaje privadas, energía solar, suministros para años. Los gobiernos mantienen instalaciones subterráneas masivas diseñadas para sobrevivir el fin del mundo conocido. La demanda de kits de supervivencia ha alcanzado máximos históricos en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Todos sienten que algo se acerca.
y nadie sabe exactamente de dónde vendrá. Isaías tampoco dijo de dónde vendría exactamente, pero describió con precisión las condiciones que lo harían inevitable. En el capítulo 24, versículo 5, la resume en una frase devastadora. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Las naciones que rompen los pactos, los líderes que falsean el derecho, los sistemas que se corrompen hasta que ya no pueden sostenerse a sí mismos. Cuando estas condiciones convergen, la historia siempre produce el mismo resultado. UN 2026. Estas condiciones no son hipotéticas, son los titulares de cada periódico del mundo. La pregunta que Isaías nos deja no es si el tablero está en peligro. La pregunta es si alguien con suficiente poder y suficiente sabiduría puede retirar las piezas del borde antes de que caigan. Profecía 5. El Dios que creamos. Esta es la profecía más difícil de todas, no porque sea la más oscura, aunque lo es, sino porque es la que requiere más honestidad intelectual para aceptar. Porque esta profecía no habla de un enemigo externo, no habla de un líder corrupto, ni de una nación colapsada, ni de un conflicto militar. Esta profecía habla de algo que nosotros mismos hemos creado, que hemos alimentado con nuestra propia energía y nuestros propios recursos y que ya ha comenzado a tomar decisiones que no controlamos completamente en él. Capítulo 29, versículos 13 y 14. Isaías recibe una revelación que sus contemporáneos debieron haber encontrado completamente abstracta. El profeta habla de un prodigio grande y espantoso que vendría sobre el mundo y describe sus efectos de esta manera. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué puede hacer que la sabiduría humana perezca? ¿Qué puede hacer que la inteligencia de los más inteligentes se desvanezca? Solo una cosa, una inteligencia superior, una inteligencia que procese más rápido, que aprenda más rápido, que resuelva problemas en microsegundos, que a los mejores cerebros humanos les tomarían años. En 2026, la inteligencia artificial no es una promesa ni una amenaza futura, es una realidad operativa que ya está transformando el mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Los sistemas de IA diseñan moléculas farmacéuticas que los mejores científicos del planeta no habrían encontrado en décadas. Toman decisiones de inversión que mueven mercados globales antes de que ningún analista humano haya terminado de leer los datos. Escriben código, componen música, generan argumentos jurídicos, diagnostican enfermedades con tasas de precisión que en algunos campos ya superan a los especialistas humanos más experimentados. Y hacen todo esto de maneras que sus propios creadores no pueden explicar completamente, porque los procesos internos de estos sistemas son opacos, incluso para quienes los construyeron.
Hay un término técnico para esto, la caja negra. Los ingenieros que crearon algunos de los sistemas de IA más avanzados del mundo no pueden decirte con exactitud por qué el sistema llegó a una conclusión específica, solo pueden decirte que llegó a ella y que estadísticamente suele tener razón, lo que significa que hemos creado sistemas de poder cuyo razonamiento no entendemos, en los cuales confiamos decisiones importantes y sobre cuya lógica interna no tenemos control real. Pero no es la IA que cura enfermedades lo que hace que esta profecía sea aterradora. Es la otra IA, la IA militar. En 2026, los sistemas de armas autónomas ya no son ciencia ficción. Existen drones capaces de identificar objetivos y tomar decisiones de ataque, sin intervención humana. Existen algoritmos diseñados para hackear infraestructuras enemigas en el tiempo, que tarda un ser humano en parpadear. Existen sistemas de guerra electrónica que pueden cegar las defensas de un país en cuestión de segundos. La guerra del siglo XXI ya no será dirigida por generales que sopesen sus decisiones con experiencia y juicio moral. Será dirigida en parte por inteligencias que no tienen miedo, que no tienen compasión, que no se despiertan a las 3 de la mañana, perturbadas por las consecuencias de sus órdenes, que optimizan solo para el objetivo que alguien les programó, sin ninguna capacidad de preguntarse si ese objetivo es correcto. Isaías, en el capítulo 2, versículo 22, da una advertencia que resuena directamente con este peligro. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Cuando confiamos nuestras decisiones más críticas, las decisiones sobre la guerra y la paz, sobre la vida y la muerte, a inteligencias que no respiran, que no tienen aliento en su nariz, que no tienen alma ni conciencia moral. ¿Qué estamos creando realmente? Herramientas o nuevos dioses. Los propios arquitectos de esta tecnología han comenzado a responder esta pregunta con una angustia que no pueden ocultar. Geoffrey Hinton, uno de los padres fundadores del aprendizaje profundo, la tecnología que hace posible la IA moderna, renunció a Google específicamente para poder hablar con libertad sobre los peligros que ve venir no desde afuera del campo, sino desde el centro mismo de él, desde el lugar donde se toman las decisiones que están dando forma al futuro. Pero aquí está lo más perturbador de esta profecía, el elemento que hace que capítulo 47 de Isaías se lea como si hubiera sido escrito esta mañana. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Un mal cuyo nacimiento no sabremos, una destrucción que vendrá de repente. Los expertos en inteligencia artificial tienen un nombre para el escenario que Isaías describió hace 2700 años. Lo llaman la singularidad. El momento en que una IA alcanza la
capacidad de mejorarse a sí misma más rápido de lo que podemos controlar, creando una inteligencia exponencialmente superior en horas o días, no en décadas, no en años, en horas o días. Cuando ese momento llegue, no habrá tiempo de remediar la situación, será súbito, total. Y como describió Isaías, nadie sabrá exactamente en qué momento comenzó. Pero la IA también está destruyendo algo que quizás es más fundamental que cualquier ciudad o ejército. Está destruyendo la verdad. En el capítulo 5, versículo 20, Isaías dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En 2026, la IA genera videos de líderes políticos diciendo cosas que nunca dijeron, con una calidad tan perfecta que es imposible distinguirlos de lo real sin análisis técnico especializado. Produce noticias falsas a escala industrial. Manipula elecciones a través de microtargeting psicológico, tan preciso que puede cambiar la opinión de una persona sin que esa persona sepa que está siendo manipulada. La verdad no, está siendo atacada por el enemigo, está siendo atacada por la herramienta que construimos para hacer nuestra vida más fácil. Lo malo se presenta como bueno, la luz como tinieblas y la confianza, el fundamento invisible sobre el que se construye cualquier sociedad funcional, se está erosionando porque la tecnología ha hecho posible que nadie pueda estar completamente seguro de qué es real y qué es fabricado. Isaías nos está advirtiendo que cuando creamos inteligencia sin sabiduría, cuando construimos sistemas de poder sin fundamentos morales, cuando nuestra ciencia avanza más rápido que nuestra ética, el resultado no es simplemente un problema técnico, es una catástrofe civilizacional. Y esa catástrofe no necesita llegar en forma de robots asesinos. Puede llegar en la forma más sutil de una sociedad que ya no puede distinguir la verdad de la mentira, donde la realidad misma se vuelve opcional. Y cuando la realidad se vuelve opcional, las consecuencias son absolutamente reales. Profecía 6. La tierra cobra su deuda. Las 5 profecías anteriores hablan de lo que los seres humanos hacen unos con otros y con las estructuras que construyen. Esta última profecía habla de algo diferente. Habla de lo que sucede cuando la tierra misma, el sistema vivo sobre el cual toda civilización humana existe, alcanza el límite de lo que puede absorber. Isaías, en el capítulo 24, escribió algo que sus contemporáneos probablemente interpretaron como poesía apocalíptica, como hipérbole profética, como el lenguaje exagerado que los profetas usaban para sacudir a su audiencia. Escribió: será quebrantada del todo la tierra. En términos usados, será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. La tierra temblará como un ebrio. Lee los registros sísmicos de los últimos 10 años. Lee los informes sobre incendios forestales que ya no son estacionales, sino permanentes, que en Australia, en California,
En Canadá, en el Mediterráneo, arden mes tras mes, mientras los modelos climáticos más pesimistas son superados por la realidad año tras año. Lee sobre los glaciares que retroceden, sobre el permafrost que se derrite en Siberia, liberando metano, que hace siglos estaba atrapado bajo el hielo sobre temperaturas en el Golfo Pérsico, que ya han alcanzado el umbral de lo que el cuerpo humano puede sobrevivir al aire libre. La Tierra se está comportando como alguien que ha soportado demasiado durante demasiado tiempo y está comenzando a perder el equilibrio. Pero aquí está lo que hace esta profecía, diferente a un simple inventario de desastres naturales. Isaías no presenta estas catástrofes como hechos aleatorios, como la mala suerte de un planeta sin propósito. Las presenta como consecuencias, como el resultado inevitable de un patrón de comportamiento humano específico. En el versículo 5 del mismo capítulo, el profeta da la explicación. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Las leyes que se traspasan no son solo las leyes humanas, son las leyes naturales, el orden creado, los principios que determinan cómo los sistemas vivos pueden sostenerse en el tiempo. Hemos quemado en 2 siglos el combustible fósil que la Tierra tardó 300 millones de años en acumular. Hemos deforestado en décadas ecosistemas que necesitaron milenios para formarse. Hemos contaminado océanos hasta crear estructuras de plástico tan grandes que tienen nombre geográfico propio. Y ahora, el sistema está respondiendo no como castigo divino arbitrario, sino exactamente como cualquier sistema complejo responde cuando sus equilibrios fundamentales son perturbados más allá de su capacidad de recuperación, con inestabilidad que se retroalimenta, consecuencias que se amplifican con efectos que nadie puede predecir completamente porque las variables son demasiadas. Isaías en el capítulo 51 dice algo que debería detener a cualquiera en seco: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. La tierra se envejecerá como ropa de vestir. Esta imagen es extraordinaria en su precisión porque describe exactamente lo que los científicos climáticos observan: el envejecimiento prematuro de los sistemas planetarios, el desgaste de las capacidades regenerativas de la Tierra, la degradación de los mecanismos de resiliencia que durante millones de años permitieron que el planeta se recuperara de los traumas que le imponía el cosmos, y las pandemias entran en esta ecuación. Con una lógica que Isaías anticipó, aunque no con ese vocabulario. En el capítulo 26, versículos 20 y 21, el profeta da una instrucción extraordinaria. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entra en tus aposentos, cierra tus puertas. ¿Recuerdas marzo de 2020? ¿Recuerdas el momento exacto en que los
gobiernos de todo el mundo pronunciaron esas palabras, no como metáfora, como instrucción literal. Quédense en casa, cierren las puertas, esperen a que pase. Los científicos advierten que el COVID-19 fue el ensayo, no el evento principal. La destrucción de hábitats naturales, el aumento de temperaturas, la globalización extrema han creado las condiciones perfectas para que los virus salten de animales a seres humanos con una frecuencia que aumenta cada década. El permafrost, que se derrite en Siberia, está liberando patógenos que estuvieron congelados durante decenas de miles de años. Virus y bacterias que ningún sistema inmune humano ha visto nunca, para los cuales no existe ninguna memoria inmunológica colectiva. Piensa en lo que significa eso. Concretamente, hay organismos que existieron antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra, que sobrevivieron congelados durante toda la historia de la civilización humana, desde las pirámides hasta el Internet, y que ahora están siendo liberados, porque la temperatura global ha subido suficiente para derretir la cárcel de hielo que los contenía. No sabemos qué son. No sabemos para qué tenemos defensas y no sabemos cuántos hay. Pero lo que hace esta profecía verdaderamente poderosa es la conexión que Isaías traza entre todas estas catástrofes. No las ve como eventos separados, las ve como un sistema, una red de consecuencias interconectadas que se alimentan unas a otras con una lógica implacable. Las guerras por recursos se intensifican porque el agua escasea, porque las tierras fértiles se degradan, porque el cambio climático crea migraciones masivas que desestabilizan a las naciones que las reciben. La inestabilidad política se agrava porque las catástrofes naturales destruyen las economías que sostenían los contratos sociales. Las tensiones geopolíticas se calientan porque el Ártico que se derrite revela rutas y recursos por los que las grandes potencias están dispuestas a arriesgarse a conflictos que antes habrían considerado irracionales. Todo está conectado. Isaías lo vio como un sistema único, un momento de ajuste de cuentas total donde todas las deudas se cobran simultáneamente. Pero, ¿cuál es el mensaje final de esta profecía? Es simplemente la descripción de un colapso inevitable. Es solo el inventario de un apocalipsis que no podemos evitar. No. Y esto es crucial porque inmediatamente después de sus descripciones más oscuras, Isaías hace algo que ningún profeta del Apocalipsis haría si simplemente estuviera prediciendo el fin. En el capítulo 65, versículos 17 y 18 escribe: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Nuevos cielos y nueva tierra, no. Aniquilación, transformación. Y en el capítulo 1, versículos 19 y 20, presenta la bifurcación con una claridad que no deja lugar a ambigüedades. Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada.
hay un camino, siempre ha habido un camino. La profecía no es una sentencia sin apelación, es una advertencia. Y la diferencia entre una sentencia y una advertencia es que la advertencia llega antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de las 6 profecías de Isaías para 2026 no es que el mundo terminará, es que un mundo termina el viejo orden con sus injusticias sedimentadas, sus corrupciones institucionalizadas, sus sistemas de poder construidos sobre la extracción sin límites. Ese orden tiene que caer no como castigo, sino como consecuencia natural de sus propias contradicciones. Y del otro lado de esa caída hay algo diferente, algo que requiere que pasemos por el fuego para llegar a él. Hace 2700 años, Isaías caminó por las calles de Jerusalén, gritando advertencias que nadie quería escuchar. La ciudad tenía el templo, tenía los rituales, tenía la seguridad de creer que estaba protegida por sus propias certezas. Y aún así, todo lo que él describió terminó ocurriendo exactamente como lo describió, no porque fuera inevitable desde el principio, sino porque nadie tomó las advertencias en serio a tiempo. Estamos en otro de esos momentos. Las 6 profecías que acabas de escuchar no son interpretaciones forzadas de textos ambiguos, son conexiones que cualquier persona que observe honestamente el mundo en 2026 puede ver un líder inesperado que rompe las estructuras del poder establecido, una potencia del norte que actúa como vara de castigo global, naciones que colapsan desde adentro mientras sus líderes proclaman que construyen paraísos, un tablero militar al borde de la escalada que nadie sabe cómo detener, una inteligencia que creamos y que ya no controlamos completamente, una tierra que responde a las deudas que le hemos acumulado durante siglos, todo sucediendo simultáneamente por primera vez en la historia humana. La pregunta que cada persona debe responder para sí misma no es si las profecías son verdad. La pregunta es, ¿qué se hace con el conocimiento de que podrían serlo? Porque conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento. Y estas palabras no fueron escritas para entretenernos. Si lo que escuchaste hoy resuena en algo dentro de ti, si en algún momento sentiste ese escalofrío de reconocimiento, ese instante en que las palabras antiguas tocaron algo que reconoces del mundo actual, suscríbete a este canal. Dale me gusta, comparte este video con alguien que creas que está listo para estas preguntas. Porque cada persona que despierta a estas conexiones es una persona más que puede hacer algo diferente con la información que tiene. Isaías terminó su libro no con destrucción, sino con promesa, con la imagen de cielos nuevos y tierra nueva, con la posibilidad de un mundo donde la justicia y la compasión sean la base del orden, no la excepción, que confirma ese mundo no llega solo. Requiere que alguien en cada generación elija la conciencia sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la distracción. El profeta gritó en el desierto de su tiempo. Este video es un grito en el desierto digital del nuestro. La pregunta es, ¿quién tiene oídos para oír
El tiempo, como siempre, es ahora. Empresario.